Nosotros estamos representados por la Universidad Marista de Guadalajara. Estamos estudiando la carrera de Ingeniería Industrial de quinto semestre y la materia es de Instrumentación Industrial. Somos un equipo de 3, entre ellos está José Luis de la Torre, Héctor Daniel Altamirano y su servidor Rodolfo Ibáñez Vázquez. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los medidores de presión. Pero antes, ¿qué es un medidor? Un medidor es algo que mide sobre algo o sobre una cosa. Y para ello se utilizan instrumentos que están calibrados. La presión. ¿Qué es la presión? Es una fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Para ello tenemos esta fórmula que dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Y aquí puse unos ejemplos que dice que entre más grande sea la fuerza, mayor va a ser la presión. Y entre más pequeña sea la fuerza, menor va a ser la presión. Y del área también depende mucho, porque entre más pequeña sea el área, mayor va a ser la presión. Y entre más grande sea el área, menor va a ser la presión. ¿Cuántos tipos de presión hay? Básicamente, esos serían los que existen hasta el día de hoy. La presión atmosférica, la presión relativa, la presión absoluta, la presión diferencial, presión hidrostática y presión hidrodinámica. Le vamos a hablar un poquito acerca de la presión atmosférica. La presión atmosférica es una fuerza que ejerce el aire sobre la Tierra y varía la presión atmosférica de acuerdo al nivel de altura que nos encontramos. Siendo más alta la presión cuando más cerca del nivel del mar nos encontramos. Y para eso llegamos a que a mayor altura, menor cantidad de aire. Y a mayor presión es a menor altura. Y el instrumento más utilizado es el barómetro, quien fue inventado por Evangelista Torricelli. Le vamos a platicar un poquito de Evangelista Torricelli. Fue físico y matemático italiano. Lo inventó en 1643 y logró medir la presión atmosférica por primera vez sobre una curiosa investigación, se podría decir. Dice que Torricelli llenó de mercurio un tubo de 1 metro y en unos extremos cerrados lo invirtió sobre una cubeta igualmente llena de mercurio y de inmediato bajó hasta llegar a cierto nivel. Entonces a Torricelli se le hizo curioso por el fenómeno que pasaba. Empezó a investigar y su conclusión fue que estaba midiendo la presión atmosférica. Bueno, ¿qué es la presión relativa? La presión relativa es una medida de presión por encima de la presión atmosférica. La presión absoluta se toma como base al cero y por lo tanto siempre va a estar sobre el cero. Para calcular este valor se usa la presión relativa más la presión atmosférica y por lo tanto queda como presión absoluta. Presión diferencial es la diferencia entre un valor de presión y otra de presión, y para medirlo se hace mediante instrumentos mecánicos. Si las presiones son iguales, no va a realizar ningún movimiento las agujas, y si son diferentes las presiones, obviamente lo va a mover. Y ya para finalizar los tipos de presión, tenemos estos dos. Presión hidrostática, que es una fuerza por unidad de área que ejerce un fluido sobre las paredes que contienen el líquido. Eso me hace pensar que cuando tienes un recipiente lleno de agua y pones otro recipiente vacío, el líquido va a hacer que expulse ese recipiente vacío por la misma presión. Y la presión hidrodinámica depende de la dirección considerada alrededor de un punto que dependerá del peso del fluido y el estado de movimiento del mismo. Eso me hace pensar mucho al mar muerto, porque he visto documentales que se acuesta la gente sobre el mar y está flotando. Y es esa presión que hace que ese cuerpo no se pueda sumergir. Y eso es presión hidrodinámica. El anterior del recipiente es presión hidrostática. Claramente tenemos distintos tipos de unidades de medida.
Entre ellos y la más importante se encuentran pascales. Los pascales son los más utilizados y esto representa 1 newton por metro cuadrado. Y entre ellos se encuentran bar, ATM, mmHg y PSI. Bar significa varias, que equivale a 1 millón de varias, y estas unidades fueron las primeras que fueron utilizadas dentro de la presión atmósfera, que básicamente es la unidad atmosférica. mmHg significa milímetro de mercurio y PSI libra por pulgada cuadrada, que esos son los más utilizados en la industria automotriz. Y también tenemos tipos de medidores de presión, que entre ellos se encuentran medidores de presión mecánicos, medidores de presión electromecánicos, que es una combinación de electrónicos y mecánicos, y medidores de presión electrónicos. Para no hacerle mucho de cuento, los medidores de presión mecánicos básicamente son utilizados como estos, que este podría decir que es tipo Bourbon C, porque mide en PSI y posiblemente adentro tiene la forma de Bourbon. Y bueno, razones para utilizar medidores de presión, principalmente por seguridad. Si ya sabes que tienes un recipiente con tanta presión, es mejor saber cuánta presión tiene, y si excede de tal, bajar la presión y así sucesivamente. El caso contrario probablemente podría afectar a la integridad de los trabajadores y también del empresario. Y también en algunos casos pueden utilizarse en aplicaciones de medición de nivel, de flujo, y también cada producto tiene una distinta calidad y está enfocado a las necesidades de cada uno de los clientes. Si un cliente requiere de un medidor de presión mecánico de aire, entonces es indispensable que busque uno de aire. Y ya también el mercado es muy amplio para lo que él necesite. Y para finalizar, aplicaciones en los medidores de presión. Tenemos los frenos hidráulicos. En la industria automotriz usan mucho el sistema de frenos ABS recientemente, y eso es que impide que los frenos se bloqueen las ruedas y así también evitar que derrape el vehículo y evitar también la integridad del chofer. ¿Cómo funciona? Cuando tú vas a una cierta velocidad y frenas bruscamente, lo que hace es el sensor se activa y hace que la presión del freno lo disminuya para que esta no se bloquee. Entonces, el siguiente y el último, llantas de automóviles. Ustedes han escuchado que mencionan que 22 libras y así. Pues antes de utilizar los medidores electrónicos, utilizaban utilizaban este aparato por cada rueda, y decía ahí, aquí dice PSI, libras por pulgada cuadrada. Aquí le decían, si tenían más de 30 libras por pulgada cuadrada, decía que te estabas excediendo demasiado, y si tenían menos de 10 es que estabas demasiado bajas las llantas, por lo tanto podría sufrir algún daño a tu vehículo. Y se insertaba ahí cerca del rin, y la rueda tiene para introducir esta parte, y pues sí, este medidor de presión es tipo Bourbon, llega hasta 60 libras por pulgada cuadrada, y básicamente sería todo. También queríamos decirles que muchas gracias por haber visto nuestro video. Compártanlo con sus amigos, déjenos sus comentarios, sus likes, suscríbanse a nuestro canal. Y para finalizar, quisiera agradecerles a todos nuestros compañeros de la Escuela Universidad Marista de Guadalajara que vieron este video. Y muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto.